Sean bienvenidos, hermanos, a todos los que nos encontramos reunidos aquí, también a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Hermanos, los días domingo, en la escuela dominical, hemos estado viendo acerca de los diferentes ministerios. Hemos estado aprendiendo acerca de los ministerios diaconales, los ministerios pastorales. Y lo que vamos a hacer el día de hoy no es diferente a lo que hemos estado viendo. El día de hoy vamos a tomar un pequeño receso y vamos a hablar acerca precisamente de un ministerio. Conforme se va desarrollando la escritura, esperemos que Dios nos dé la iluminación, que Dios nos brinde el entendimiento para que nosotros podamos entender su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ir todos a el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28. Este tema, hermanos, lo estaremos viendo en dos partes. Esta es la parte 1. Y hermanos, nosotros a través de las Sagradas Escrituras ahora sabemos que el mundo entero, que toda la humanidad ha pecado contra Dios, que se ha rebelado contra el Todopoderoso, el Santísimo Dios, al cual no alcanzamos, grande en poder, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, al Dios que truena maravillosamente y que los montes estremecen, al que hace grandes cosas que nosotros no entendemos, al Dios majestuoso que los cielos de los cielos no le pueden contener, al Dios que fundó la tierra, el cielo y puso límites al mar, al Dios que puso la sabiduría en el corazón, el Dios que es la sabiduría plena, al Dios que está en todo lugar, que todo lo sabe, que todo lo ve, al Dios que tiene una santidad inquebrantable, al Dios que no se complace en la maldad y que no permite que nada malo habite junto a él, al Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. A ese Dios ha ofendido la humanidad, hermanos, un Dios digno de temer. Y a ese Dios santo y sublime, todo hombre en el mundo debe pedirle perdón por sus pecados. Pero la realidad, hermanos, es que el mundo no conoce a ese Dios. El mundo no tiene idea de que ese Dios existe. Y sin una clara comprensión de quién es Dios, sin una clara comprensión de quién es ese Dios, el pecador no sabe a quién ha ofendido, ni quién le amenaza con la destrucción, ni quién es capaz de salvarle. El hombre, ignorante de la indescriptible santidad de Dios, es inconsciente de la enormidad de su pecado. Porque el hombre común no entiende que Dios es santo. Lo único que entiende el hombre común es que tiene un concepto erróneo, pervertido, de un sentimentalismo divino, de un Dios que todo lo acepta. Y hermanos, yo estoy hablando de otro Dios, del Dios de la Biblia, del Dios del Evangelio. Nuevamente, hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Ya hemos estado meditándolo, ya lo hemos estado viendo, y solamente recordemos que el Evangelio es un mensaje con poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y este mensaje debe de ser transmitido, porque la gente no conoce ese mensaje. Si la gente no conoce a Dios, tampoco conoce su mensaje. Y no se trata solamente de que nosotros conozcamos el mensaje, hermanos, sino de proclamar ese mensaje, el Evangelio, a todas las personas. Ya vimos y estamos aprendiendo cada día acerca de quién es Dios y qué quiere Dios. Ya sabemos que por la revelación de Dios, que el hombre ha ofendido,
que el hombre lo ha ofendido. Cada hombre en el mundo lo ha ofendido. Nosotros ahora ya lo entendemos. Y entendemos que por esa desobediencia entró el pecado en el mundo y por consecuencia la muerte. Mas la dádiva de Dios es perdón y salvación, vida eterna en Cristo Jesús, su Hijo amado. Entonces nosotros ya entendemos eso. Estamos creciendo cada día en ese conocimiento, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra respuesta ante ese conocimiento que estamos adquiriendo cada día, hermanos? ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Primeramente porque la Escritura así lo dice. Todo aquel que creyere, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque ya no hay diferencia entre los hombres, todos somos iguales. Judíos, griegos, mexicanos, alemanes, ya no hay diferencia entre ningún hombre. La Escritura nos los ha revelado. Entonces, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos. Porque Él es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, estaremos meditando hoy acerca de esto, hermanos, acerca de la importancia de predicar el Evangelio. Vamos a hacer una oración. Bueno, no, la oración ya la hicimos, ¿verdad? Perdón. Meditemos en el mensaje del Evangelio. Hay un pasaje en la Biblia que nos da una explicación exacta o cercana a lo que es el mensaje del Evangelio. Vamos a ir a primera de los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. O si lo puede mostrar en pantalla, hermanita. No pierdan Mateo 28, que es un pasaje que también estaremos meditando. Primera a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Así dice la palabra. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y este es el mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es un pasaje en la Biblia, hermanos, que debemos de entender, conocer y tratar de memorizar si realmente estamos interesados en crecer en el conocimiento de nuestro Señor y la propagación de su Evangelio. Nos menciona el pasaje que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero el mundo también ignora esto, que somos pecadores. Cuando nosotros vamos a evangelizar, las veces que lo hemos hecho, que hemos tenido el privilegio de salir a los diferentes lugares, la gente no entiende que ha pecado contra Dios. Ya mencionamos en el principio que no entienden quién es Dios, no conocen a Dios. Ellos se han ideado en su mente un Dios a su imagen y semejanza, no de la forma en que dicen las Escrituras, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El mundo también no entiende que ha pecado contra ese Dios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que traerles al mundo a través de diferentes formas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y de los cuales están plasmados en los 4 evangelios, de la forma que Él predicó, de la forma que Él, nutéticamente hablando, cómo Él trajo a todas esas personas con las que tuvo interacción, y que podemos mencionar a algunos de los diferentes historias bíblicas que se encuentran plasmadas en los evangelios acerca de la mujer samaritana, del joven rico, de Nicodemo, cómo Él, de una manera sabia, humilde, mansa, le fue revelando a estas personas quiénes eran ellos,
que que habían pecado contra Dios. Entonces el mundo ignora esto, pero sabemos que la ley nos revela nuestro pecado, porque así dice el libro de Romanos, que la ley nos muestra que hemos pecado contra Dios. Y es precisamente ahí en el libro de Romanos que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, de aquí resaltan unas preguntas. ¿Es la evangelización importante? ¿Es necesario compartir el evangelio? Y otra pregunta, hermanos, y esa es para cada uno de nosotros. Bueno, todos son para nosotros, ¿verdad? Pero aún más importante para cada uno de nosotros. ¿El ministerio de la iglesia suple el evangelismo? O parafraseando esa pregunta, ¿el ministerio que me ha sido encomendado en la iglesia suple el evangelizar? Entonces vamos a estar meditando esto, hermanos, y esto nos lleva a nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? La importancia de predicar el evangelio de Jesucristo. La importancia de predicar el evangelio de Jesucristo. Y esta será la primera parte. Vamos a estar viendo este tema en dos partes, ¿sí? El propósito de este tema es recordarnos acerca de esa gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó antes de partir, ¿verdad? Y obviamente ya hemos estado siendo instruidos cada semana y seguimos siendo instruidos acerca del mensaje que debemos de compartirle al mundo, acerca de ese mensaje que debemos de compartirle a todas las personas, donde sea necesario y también prudente. Nosotros estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios para predicar la palabra de Dios. Es exactamente lo que estamos haciendo aquí en este momento, hermanos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Hay un pasaje que dice que una lámpara no se enciende para ser escondida en un cajón, ¿verdad? Dice la Escritura que somos la luz del mundo. Meditemos en eso también. La importancia de predicar el evangelio de Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestro punto número 1. Hermanos, el punto número 1 es porque es un mandamiento. Porque es un mandamiento. Y ahí vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esto es algo que debemos de entender y debemos de meditar. Jesús dijo: toda potestad me es dada. A Él le ha sido dada toda esa potestad y Él es quien nos manda. No es el pastor, no es el encargado del ministerio de evangelismo. Quien nos está enviando es nuestro Señor Jesucristo. A Él fue dada toda la potestad y Él también nos da potestad a nosotros para poder hacerlo, porque Él pone también ese poder en nuestro corazón. Su Espíritu Santo habita en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces Mateo 28, 18 nos da la metodología, el cómo hacerlo. Vamos a estar meditando y estructurando este versículo de Mateo 28, 18. Y lo primero que vemos es que nos da un mandato, un primer paso, una forma de hacerlo. Y la primera forma de hacerlo, o el primer aspecto de cómo hacerlo, es ir.
Ese es el primer paso, id. Jesús fue muy claro en su mandato, en ese mensaje. Nótese que usó la palabra id. Es una palabra muy pequeña, un verbo tan pequeño, pero con un significado tan grande, hermanos. Un significado muy grande para la iglesia, para el pueblo de Dios. Hermanos, primeramente veamos lo que no dice el pasaje. El pasaje, hermanos, no dice, porque la iglesia está malinterpretando las Sagradas Escrituras. No dice, por tanto, manden mensajes por el WhatsApp, manden mensajes por el Face. Entremos a una iglesia de mala doctrina o de una doctrina no tan sana y, no sé, católica, evangelista, incluso las iglesias reformadas, los testigos de Jehová, los adventistas. ¿No dice el pasaje que entremos a esos grupos e iniciemos discusiones incansables e iniciemos discusiones que no llevan a la edificación? ¿No dice el pasaje eso? ¿Está mal que compartamos la palabra por las redes sociales que existen en este momento? No está mal, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos entablamos en discusiones interminables que no llevan a ninguna edificación para con las personas con las que estamos teniendo esas conversaciones, nos estamos haciendo necios igual que ellos. Y la Escritura no dice eso, ¿verdad? Tampoco dice, por tanto, si puedan, vayan. Si pueden ir, vayan. Si sienten el deseo en su corazón de ir, vayan. Tampoco dice eso la Escritura, hermanos. Cuando no tengan trabajo, cuando no tengan nada que hacer, ¿verdad que no dice eso? Nuestro Señor Jesucristo está siendo muy específico en su primer mandato. En la palabra cómo utilizó, por tanto, id. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo en ese primer mandato? Id. Id significa muévanse, vayan, levántense, salgan de su comodidad. Es una palabra con autoridad de nuestro Señor. Y recuerden siempre eso, de nuestro Señor. Es un mandato. Los hombres y mujeres de fe en la Biblia que hemos encontrado a lo largo de nuestro aprendizaje obedecieron ese mandato. Ellos entendieron perfectamente lo que id quería decir. No se sentaron a esperar a ver quién pasaba por ellos. Ellos entendieron y cumplieron ese mandato de nuestro Señor. Hermanos, a nosotros nos fue predicada la palabra por alguna persona que obedeció el mandato de Dios. Su servidor fue predicado por una persona que obedeció el heme aquí, el yo iré. A cada uno de nosotros nos ha llegado la palabra de Dios, porque hombres y mujeres obedientes al mandato de nuestro Señor Jesucristo de id, es a través de esa forma, es a través de esa manera que a muchos de nosotros nos llegó la palabra de Dios. Es a través de esa manera que a muchos de nosotros nos fue predicado el Evangelio. Habemos todavía muchas personas, hermanos, y con tristeza lo digo, que estamos esperando el llamado de Dios. Pero el mensaje de Dios ya fue dado, ya está dado. El mensaje de Dios es id. Él ya dio su mensaje. Ahora nosotros tenemos que actuar. Ok, Mateo más adelante, y este es el segundo aspecto que nos muestra nuestro Señor, es id y haced discípulos. Id y haced discípulos.
Nuestro Señor no solo nos está enviando, Él además nos dice qué hacer. Y de hacer discípulos, dice el Señor. Y la palabra discípulo significa aprendiz, aprendiz seguidor. En el contexto bíblico sería que hagamos imitadores de Cristo. Y sabemos, hermanos, que esto lleva un proceso. Lleva un proceso, de la misma manera que lo encontramos en los evangelios, como nuestro Señor Jesucristo hizo el llamado a cada uno de sus discípulos, como Él de una manera sublime, especial, a cada uno de ellos les hizo ese llamado. Y muchos de ellos dejaron lo que estaban haciendo por seguirlo. Muchos de ellos dejaron las cosas que eran más importantes en ese momento para ellos. Entendemos a través de los evangelios que Pedro dejó sus redes y su barca, ¿verdad? Hasta una canción por ahí anda, ¿verdad? La cantamos antes. Entonces, Mateo, un publicano que trabajaba para el Imperio Romano, un recaudador de impuestos, igual, en ese momento abandonó lo que estaba haciendo y obedeció al mandato de seguir al Señor. Entonces, esto lleva un proceso, y desde el llamado a cada uno de los discípulos, de ahí sigue la edificación constante que tienen con el Señor. Y hermanos, esto tiene que ver con el seguimiento que se le da al recién convertido, a la persona que vamos y le predicamos el Evangelio. Bueno, hay que darle un seguimiento, y esto tiene que ver con ayudarles a aprender y a crecer en la fe. Un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro. Jesús hizo sus discípulos, Él los llamó, Él los edificó, los preparó para que siguieran sus pasos, para que hicieran lo que Él hizo. También otro aspecto que nos indica Mateo es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo nos indica que vayamos también bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hablando del bautismo, hemos sido enseñados a través de nuestro pastor los diferentes aspectos que en esto concierne el que nosotros seamos bautizados. Por ejemplo, Marcos 16, versículo 15 al 16, dice la Escritura: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esta es la parte que nos concierne a nosotros. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y no precisamente que nos esté diciendo la Escritura que el bautismo nos salva, sino que ahora ya entendemos que el bautismo es cuando damos nuestra confirmación de fe. Con nuestra boca confesamos a nuestro Señor, como en ese relato de Hechos, cuando el eunuco, tesorero de la reina de Etiopía, le pide a Felipe que lo bautizara, porque él mismo fue que mencionó: aquí hay agua, ¿qué me impide? Entonces él mismo estaba pidiendo su bautismo. Y de esa misma manera, cuando nosotros creemos, nosotros queremos también participar en ese símbolo, porque es un símbolo, y confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor al momento de que nos bautizan, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a diferencia de muchas religiones donde se imponen los bautismos, donde la gente tiene el entendimiento del mundo, donde se bautizan desde niños y de diferentes maneras como el mundo lo entiende, también es nuestra responsabilidad y hacerles ver, traerles iluminación a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó plasmado en su palabra, para que nosotros nos edificáramos, corrigiéramos las cosas que hacemos mal.
Y uno de los aspectos que nos distinguen como miembros de la Iglesia de Cristo es el bautismo, nuestra confesión de fe en el Mesías, Redentor del mundo, con la plena conciencia de que Él es nuestro Salvador, quien murió por nosotros. Y eso nos da acceso también a nosotros poder ser miembros de la Iglesia y servir en la Iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo. El siguiente aspecto que vemos es enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra de Dios nos indica que a los nuevos creyentes, a los nuevos miembros, a esas personas que creen en el mensaje y se acercan a la iglesia y empiezan a ser edificados, debemos enseñarles a practicar y a vivir la palabra, lo mismo que estamos haciendo cada uno de nosotros, cada día. Es lo que estamos haciendo. Como discípulos de Jesucristo, debemos conocer la palabra de Dios para poder ponerla en práctica. ¿Cómo vamos a hacer las cosas de nuestro Señor que nos encomendó si no las conocemos? Primeramente, como les dije, es un proceso, ¿verdad? Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder empezar a ponerla en práctica con la ayuda del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y poder vivirla. Ese es el proceso para cada uno de nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Hermanos, en el inciso B, cambiando ahora al inciso B, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15, inciso B. Marcos nos da el principio de inclusión a cada creación humana. Marcos 16 nos da el principio de inclusión a cada creación humana, a toda criatura, sin excepción de personas. Y ahí tenemos nuevamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo el mandamiento dado a los discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Diferente aspecto nos brinda la palabra en el Evangelio de Marcos, pero tiene la misma connotación, ¿verdad? Tiene el mismo mandamiento, el mandamiento de id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Y tal vez esa sea la parte que más nos guste, ¿verdad? Y es la parte que a lo mejor nos llama más la atención de cuando dice o cuando leemos id por todo el mundo. Y tal vez lo primero que nos viene a la mente es: no, pues yo quiero ir a Miami, ¿verdad? Queremos ir a todo el mundo, queremos ir a algún lugar donde no hemos ido, porque a lo mejor eso nos llama la atención. Pero en sí el mandato es, pues, ir predicar a toda criatura, ¿sí? No importa el lugar. Dice Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 34-35, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué significa eso? El Evangelio es para todas las personas, no solo para los judíos. Ya no hay diferencia entre unos y otros. Eso significa que Dios provee a cada persona, a cada criatura, la oportunidad de recibir las bendiciones disponibles a través del plan de salvación, hallado en las Sagradas Escrituras, en su mensaje de salvación. En otro evangelio, en el Evangelio de Lucas, y eso nos lleva al inciso C, el Evangelio de Lucas nos da el contenido de lo que se debe de predicar. Lucas 24, verso 46-47, nos da el contenido de lo que se debe predicar. Y nuestro mayor miedo, yo creo, cuando somos invitados, ¿verdad?, a ir a predicar, cuando ya ahí entra la labor de una persona que ha sido puesta como encargada del ministerio de evangelismo, que a través de su iglesia quiere llevar a cabo el mandato del Señor. ¿Entendieron bien lo que dije? Que recuerden que el que nos manda es nuestro Señor.
pero Dios obra a través de las personas, ¿verdad? Dios ha puesto en su iglesia diferentes personas para nuestra edificación. Entonces, cuando somos invitados a hacer esto, hermanos, tal vez nuestro mayor miedo sea el que voy a decir. Es que yo no sé hacerlo. Es que no sé qué voy a decir. Ese es nuestro mayor miedo, o me da pena. Pero está escrito en Primera de Corintios, y Pablo lo menciona. Primera de Corintios capítulo 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y tal vez hasta me equivocaba, quería hacer la segunda oración, ¿verdad? Entonces, así es como lo menciona Pablo, dice: pero ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas ni de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, a todos nos da pena y nos ponemos nerviosos de estar en este lugar, pero no venimos a hablar de nuestra sabiduría, venimos a hablar del mensaje que Dios nos ha mandado a dar a las personas. No venimos a hablar de nosotros, no vamos a predicar acerca de nosotros, vamos a hablar acerca de esa palabra de Dios que está aquí está plasmada, hermanos. Entonces, podemos ver que Lucas nos dice, Lucas 24, del versículo 46 al 47, nos da el contenido de lo que debemos de predicar. Y debemos de predicar acerca de su muerte y resurrección desde las Sagradas Escrituras, y también del arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Entonces, ya no podemos decir: es que no sé qué voy a decir, porque la palabra de Dios también nos indica, nos muestra, nos enseña qué es lo que vamos a decir. Lucas 24, 46, 47. Y se menciona que Jesús les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces debemos de predicar su muerte y su resurrección desde las Sagradas Escrituras, porque así lo menciona nuestro Señor, que fue necesario que el Cristo padeciese, ¿verdad?, y resucitase de los muertos. ¿Y dónde podemos encontrar esa información? ¿Dónde podemos encontrar esa revelación? A través de las Sagradas Escrituras. Podemos ir a Isaías 53, ahí encontramos todos los padecimientos de nuestro Señor, mucho tiempo antes de que esto sucediera, ¿verdad? Podemos a través de Isaías demostrarle a las personas que este es un libro inspirado por Dios. Es a través de todas las profecías que se encuentran en las Sagradas Escrituras, hermanos, que nosotros podemos demostrarle a las personas que este es un libro que, aparte que dice ser inspirado por Dios, demuestra ser inspirado por Dios. Lo demuestra a través de todas las profecías que se cumplieron, a través de todas las profecías que se profetizaron en el Antiguo Testamento, como vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces podemos deducir que esta es palabra de Dios. Entonces, a través de la palabra de Dios podemos llevarlos a que Dios les ilumine a las personas acerca de los sucesos que le acontecerían a nuestro Señor mucho antes de que esto sucediera. Predicar su muerte y resurrección desde las Sagradas Escrituras. Arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Ese es el otro punto que mencionamos: arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Lucas 24, 47. ¿Cuál es el mandamiento que nos fue encomendado? Que se predique en su nombre, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones.
nuevamente en todas las naciones, ¿verdad? Pero dice al final, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde tu pueblo, de donde vivían los discípulos. No queramos ir a Jerusalén específicamente a predicarle al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Jerusalén, ¿no? Empezando desde Jalapa, en el contexto que es utilizado en este momento para nosotros, en el contexto de los discípulos, pues comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué es importante predicar el evangelio de arrepentimiento para que estas personas lo hagan, para que esas personas se arrepientan? Muchos entienden el término arrepentimiento como volverse al pecado, y esa no es la definición bíblica del arrepentimiento. En la Biblia la palabra arrepentirse significa cambiar de mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta, un cambio de mente. Ya lo hemos estado viendo. Dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la palabra, renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lucas 3:8, lo menciona ahí en la pantalla. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí es donde se ve ese cambio de mente que resulta en un cambio de conducta. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Y tenemos que aprender porque no lo sabemos hacer. La completa definición bíblica del arrepentimiento es cambiar nuestra mentalidad, que resulta en un cambio de acciones y actitudes. Y ese mismo mensaje nos llegó a nosotros, hermano, a través de esos hombres y mujeres que nos predicaron, a través de esa palabra que nos llegó a nosotros, a través de esos siervos de Dios, que nosotros entendimos que habíamos pecado contra ese Dios santo y sublime. Bueno, vayamos a otro evangelio, y esto nos va a mandar al inciso D, y es el evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21 nos da la forma. Paz a vosotros, les dijo Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos siendo enviados como Él fue enviado. Y como Cristo fue enviado, hermanos, y lo hizo por amor y obediencia. ¿Por qué debemos ir a predicar las buenas nuevas, hermanos? ¿Por qué debemos salir? Bueno, ya dijimos que es un mandato de Dios, ¿verdad? Es un mandato de Dios. Y así como Cristo fue enviado y Él obedeció, así Él nos envía a nosotros a hacer lo mismo. Y si nosotros fuimos, hermanos, realmente comprados, como decimos, con la sangre de Cristo, y lo cantamos y lo decimos, ahora nosotros somos siervos de Cristo. Muchas veces nos gusta ser llamados siervos de Cristo, pero cuando somos tratados como siervos es cuando nos rebelamos, y ahí ya no nos gusta. Y esto es algo que el Señor va a ir trabajando en nosotros. Lo podemos ver en los evangelios, hermano. Esto no nada más nos sucede a nosotros. Le sucedió a los hombres que caminaron con nuestro Señor, a los hombres que vivieron con Él, comieron con Él, caminaron con Él. Hombres rebeldes. Esto no es nuevo, hermanos, y se entiende, ¿verdad? Pero la realidad es que pues sí se nos dificulta despojarnos de nuestras cosas, de nuestras actividades. Muchas veces se nos hace difícil. Siempre tendremos algo que hacer, siempre tenemos algo importante que hacer, y cada uno de nosotros va a experimentar eso. Pero la cuestión es que Dios ahora, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, es el quien pone el hacer. ¿Qué nos pide nuestro Señor a cada uno de nosotros? Dice que haya pues en vosotros ese mismo sentir, y eso lo vemos en Filipenses 2, de 5 a 8. Que haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese versículo nos dice muchas cosas, hermano. Nosotros nos seguimos aferrando a las cosas de este mundo, a las cosas que son pasajeras. Se nos dificulta, ¿verdad? Pero no, en el versículo 7 Él nos menciona que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos menciona acerca del poder que nos ha sido otorgado y el proceso de expansión. ¿Cómo se va a ir desarrollando esto? ¿Cómo se va a ir desarrollando este ministerio? Bueno, Hechos 1:8 menciona que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y nuevamente ahí menciona las diferentes ciudades que en el contexto de la Biblia le habla a los discípulos. En el primer contexto que estamos interpretando ahí, que Jesús le está diciendo, bueno, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. De esa misma manera tiene que ser aplicada para nosotros. Me seréis testigos aquí en la nueva colonia donde acaban de llegar, me seréis testigos en Jalapa, me seréis testigos en Veracruz y en todo México, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo la Escritura. Nos habla acerca del proceso de expansión. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. El poder del Espíritu Santo. Fíjense lo que menciona ahí, que no solamente Jesús nos envía, sino que aparte nos capacita, nos da el mensaje, nos da la autoridad y nos da el poder. Todas las herramientas que nosotros necesitamos para cumplir ese ministerio, ese mandato de nuestro Señor, Él nos da todas las herramientas, metafóricamente hablando, para hacerlo. Pero si le quisiéramos pedir esto a un inconverso lo haría, ¿verdad que no? Pero Jesús no se lo pide a inconversos. Jesús se lo está pidiendo a su pueblo, a su iglesia. Y el Espíritu Santo, sabemos que mora en nosotros desde el momento en que creímos en Él. Y eso lo menciona Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Jesús no dijo antes de darnos ese mandamiento de ir. Asegúrense que saben toda la Biblia de memoria para poder llevar a cabo este ministerio, este mandato. Asegúrense que conocen desde Génesis hasta Apocalipsis lo que dice cada escritura. Sería imposible para nosotros hacerlo, ¿verdad? Humanamente hablando, pensando de esa manera, pero sí es posible porque nos ha dado el poder para hacerlo. Ni tampoco nos dijo que esperemos a que seamos perfectos para poder llevar a cabo este ministerio. O esperen a que todos sean buenos, porque ahorita son malos, ahorita no pueden hacerlo, tampoco dice eso. Esperen a que todos sean buenos, porque Romanos 3:10 nos dice que no hay ni uno bueno. Si Dios Dios escogió de lo vil y menospreciado a cada uno de nosotros para cumplir ese mandato. Entonces no esperemos a que seamos perfectos, hermanos, para llevar a cabo este mandamiento de nuestro Señor. Él nos dijo y nos sigue diciendo constantemente: yo te he dado el mensaje, el evangelio, yo te he dado la autoridad, el poder, el llamado, y además no nos envió solo, no te envió solo, el Espíritu Santo va contigo. Dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, por último, hermanos, el proceso de expansión, eso también nos dio nuestro Señor.
el proceso de expansión. ¿Dónde empezar? Primero en nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro país y así, ¿verdad? Dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hermanos, para dar el mensaje de Jesús, muchos esperamos tal vez poder ir a lugares desconocidos, a lugares lejanos, como por ejemplo a Jerusalén. Queremos ir a visitar Jerusalén. No esperemos ir a lugares que tal vez no podamos ir en este momento. Si Dios así lo desea, Él lo puede hacer, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Él puede llevarnos a donde Él quiera. Pero no tenemos que ir a esos lugares o recorrer grandes distancias. Pero nuestro trabajo, hermanos, comienza aquí, ahora, en el lugar donde estamos. La palabra ahí, recuerden, hermanos, significa levántate, ve, muévete, comparte la palabra, obedece el mandamiento que te he dado. En tu casa con los tuyos, en tu ciudad, en tu iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Da testimonio vivo de que el Espíritu de Dios mora en ti. Levántate, ve y haz discípulos. Ve y predica el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío, primeramente al griego, a todo el mundo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y como está escrito, hermanos, cuán hermoso es los pies de aquel que trae buenas nuevas, que trae noticias de salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, que esto sea un llamado para meditar, recordarnos acerca de lo que nuestro Señor nos encomendó en esa gran comisión. Recuerden quién fue el que nos dio el mandato. Fue nuestro Señor Jesucristo antes de partir, y nos dio todas las herramientas necesarias para poder hacerlo. Cumplamos con ese mandato, hermanos. Vamos a hacer una oración. ¿Sí? Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras rebeldías, y te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia para con nosotros, en esa obra redentora que tú hiciste en tu Hijo Jesucristo, en la cruz, a través de su muerte y su resurrección. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que nos fortalezcas, que esta palabra, Señor, no regrese vacía, que podamos ir con toda diligencia, Señor, a cumplir tu mandato. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.